Bueno, pues ya está con nosotros nuestra queridísima Silvia Rodríguez desde el Museo Amparo. ¿Cómo estás, Silvia? Buenos días. Hola Ricardo, buenos días. Como todos los viernes, muy contenta de estar contigo y por supuesto con todos los que siguen. El de eso se trata para compartir las actividades que tenemos en el Museo Amparo. Y justamente hoy queremos hablar de la exposición que continúa en nuestras salas de exposiciones temporales. La exposición de El Dorado, de la utopía al mito contemporáneo, que realmente es maravilloso disfrutar de esta exposición que está conformada por obras de más de 20 artistas, muchos de ellos mexicanos, pero también otros artistas internacionales, que nos permiten reflexionar sobre este tema del mito, de la búsqueda del dorado, de la utopía, del sueño, la fantasía. Y fíjate que hoy quisimos hablar de esta exposición e invitar a María Virginia Jagua, quien, como tú sabes, es la curadora de esta exposición, porque hoy a la 1 de la tarde vamos a tener un diálogo para estudiantes universitarios con uno de los artistas que presenta su obra en la exposición. Él es Óscar Gardea y va a dar una conferencia sobre narcofuturismo y fantasía, espejismos de un crepúsculo bélico, que va a ser súper interesante. Ricardo, si alguien más quiere sumarse a este diálogo, todavía están en tiempo. Va a ser hoy en el auditorio del Museo Amparo a la 1 de la tarde. Y bueno, nos gustaría muchísimo que María Virginia, por supuesto, nos comparta más detalles de la exposición y dentro de este recorrido que haremos hoy, por supuesto, podremos conocer una de las obras de Óscar Gardea. Así es. Virginia, ¿andas por ahí, Virginia? ¿Nos escuchas? Sí, Aquí sí, sí, nos escuchas. estoy, ¿Cómo estás? Ricardo. Hola, muy buenos días. Pues cuéntanos un Hola, poquito. ¿cómo estás? Yo estoy aquí muy bien, un poco de frío, pero todo perfecto. ¿Cómo están por allá? También nos anda pegando un poco el frío, pero muy contentos de estar contigo. Y a ver, pues cuéntanos un poquito, pues sí, la plática de hoy y cómo dialoga con la exposición sobre todo. Claro que sí. Mira, vamos a ver. En principio, pues, como sabes, bueno, voy a dar un pequeño resumen o una pequeña introducción, un poco retomando lo que decía Silvia. La exposición, digamos, es un recorrido, un posible recorrido a cómo se ha construido este mito en el imaginario, en el inconsciente colectivo de los seres humanos, incluso a nivel planetario, ya ni siquiera solamente circunscrito a la creación de un mito, digamos, relacionado o ligado al descubrimiento y a la colonia de América. Entonces, bueno, tenemos muchas salas. En esta sala, por ejemplo, ahorita tenemos la obra de Roberto Huarcaya, un fotógrafo peruano que hace esta maravillosa pieza Ujú. enorme, que es una fotografía nocturna de la selva Amazonas, directamente sobre el papel fotográfico, hecha durante la noche, que es una belleza, que es como por donde atravesaron estos buscadores, estos exploradores, estos aventureros que buscaban el dorado, ¿verdad? Entonces, esta pieza de alguna manera viene a conectarnos, a introducirnos en esos ríos, en esas selvas amazónicas de los buscadores del oro, ¿no? Pero que, digamos, que los primeros estuvieron ligados a la conquista de América, pero siguen habiendo buscadores de oro, todavía siguen habiendo mineros, gente que se adentra en la selva a buscar el oro. Frente a esta pieza tenemos la pieza del artista chileno, eh, o sea, una pieza que está hecha también en relación con los primeros viajes de Colón. Él ha tomado como citas de los diarios de Colón, de estos primeros diarios, en donde ya Colón expresa como su deseo de encontrar el oro. Esta pieza de Alfredo Yar también juega como con un doble, con una doble narrativa. Por un lado, estas imágenes del mar con las citas de Colón que está buscando el oro, y por el lado de atrás, que solamente podemos verlo a través de estos espejos enmarcados en hojas de oro. En estos espejos vemos las imágenes de los mineros que están trabajando en una mina de oro a cielo abierto muy famosa del Brasil, que se llama Serra Pelada. Entonces,
digamos que aquí ya estamos entrando en el tema de la búsqueda del oro, la extracción del oro, la relación con la selva, la relación con este imaginario que se fue creando ya desde las cartas de Colón, ya desde las cartas de Colón cuando él empieza a hacer las cartas de relación, ¿no? Entonces nos metemos más profundamente hacia la sala y, y siguiendo estos recorridos, siguiendo estos hilos narrativos, atravesamos otra pieza de una artista mexicana que se llama Chantal Peñalosa, que también habla de los viajes, de estos viajes de aventureros y de búsquedas, más en relación entre las costas de México, del norte de México y del sur de Estados Unidos con Oriente, ya cuando el planeta se empieza a conectar por las rutas comerciales y los buscadores de riqueza, los buscadores de mejores vidas, de sueños, pues de alguna manera trazan recorridos ya a nivel de todo el planeta, de todo el globo, ¿no? Y atraviesan México y México también a través del Nao de China conecta el Oriente con Europa, ¿no? Entonces seguimos, nos adentramos a la siguiente sala que le pusimos de título Los sueños de la razón engendran monstruos. Es cuando ya la búsqueda del oro o la búsqueda de la riqueza de alguna manera transgrede las normas, transgrede las reglas, cuando la codicia ya se apodera del humano y ya el encontrar la riqueza a cualquier precio. Entonces, la pieza de Oscar está constituida por las máscaras que vemos a un lado del muro. Todas estas máscaras que vemos aquí no tienen título, pero ellas conforman de alguna manera como si fueran una serie de personajes, observadores, conformados también por toda esta violencia o por esta codicia y por todas estas búsquedas en las que también se arriesga la vida. ¿Y de qué nos está hablando Oscar Gardea? Oscar Gardea es un artista de Juárez que una de sus prácticas o uno de los recursos que él adopta en su práctica es trabajar con el desecho, trabajar, recoger los elementos, los despojos de la violencia, de las maquiladoras, de los pasos de los migrantes por la frontera, de todos estos movimientos y todas estas, de alguna manera, actividades que también de alguna manera están relacionadas con la búsqueda del dorado hoy, porque un migrante que arriesga su vida a atravesar la frontera, pues es porque está buscando su dorado, está buscando su idea de riqueza, está buscando su idea de paraíso. Y Oscar, que tiene un trabajo muy interesante, no solamente con la arqueología del presente, de estos objetos que provienen, tú ves, aquí hay como partes de coches, como partes de maquinaria, como cosas, crines, pelos, pieles de animales, porque también él se ha interesado en estudiar, investigar las tradiciones de las máscaras mexicanas, sobre todo de las tradiciones de los indios de Chihuahua, de Sonora y también del estado de Guerrero. Entonces él ha estudiado la tradición mascarera mexicana y él ha reinventado la máscara ritual, pero con elementos que él encuentra, que él va encontrando. Y también en la elaboración de estas máscaras, él de alguna manera teje una serie de relaciones y de conexiones con gente que lo ayuda. Muchas veces son los mismos migrantes que están pasando o están esperando el momento de cruce y le ayudan a Oscar a encontrar elementos que él va a usar en las máscaras. Entonces aquí se construye un objeto cultural con estas máscaras, de alguna manera como estos personajes salidos un poco
de la propia mezcla, del encuentro de donde confluyen tantas cosas, que es un poco como la arqueología del presente, la arqueología de lo contemporáneo. Abre muchas reflexiones, ¿no? Abre muchas reflexiones hacia el pasado, la tradición de la máscara en el rito, abre reflexiones hacia el futuro, cómo es la cultura en el futuro, cómo esas mezclas, cómo todo se hibrida, la hibridación, y cómo convertir el despojo o lo que es el desecho. El artista tiene el poder de transmutar, el poder de convertir lo que era un desecho, lo que estaba tirado en un tiradero, convertirlo en una obra de arte. Y eso lo puede hacer el artista. El artista tiene ese poder de transmutar los elementos, de transmutar las cosas, de convertirlas en algo que sea significativo, en un objeto de belleza, en un objeto que también sea de conocimiento, de reflexión. Y bueno, frente a estas máscaras de Oscar, que es el artista que va a dar la conferencia ahora más tarde, a la 1 de la tarde, en el museo, que yo creo que va a ser muy interesante porque él va a hablar muchísimo de sus procesos, él va a hablar de cómo trabaja, cómo reflexiona, cómo construye estos objetos. Eh, Frente a estas máscaras, tenemos una serie de obras de artistas mexicanos muy importantes. Está la obra del maestro Hernández, del maestro Sergio Hernández, que es esta sombra que se dibuja, digamos, sobre la superficie dorada, una sombra como de sangre, ¿no? Una sombra de la violencia, ¿no? Una mancha, Bastante ¿no? exacto, muy explícita, ¿no? Eh, Junto a esta obra tenemos estas pinturas abstractas de Edgardo Aragón, que es un artista más joven, también de Oaxaca, que también trabaja con el desecho y con las pinturas del óxido de un depósito de coches abandonados, ¿no? Y entonces estos óxidos que provienen de los hierros de las partes del coche, y él pinta con esto, y también son como rastros de la ausencia, ¿no? De la violencia, del abandono. Y junto a esto tenemos el cuadro de la pintora Marisol Eborner, en la que ya tenemos como estas figuras, estas calacas, que ya muertas, pues que se intercambian, no se intercambian nada, ¿no? O sea, ya no hay nada ni que intercambiarse, las sogas, nada, unas cuerdas, unas sogas ahí. Es como, de alguna manera, esta sala de los sueños de la razón engendran monstruos, pues habla de eso, ¿no? Es cuando ya la búsqueda trasciende hacia, transgrede todas las reglas y traspasa la frontera de lo que es de la vida. Bueno, pues después que hay la muerte, el despojo, el desecho, la ausencia, eh, los restos, pues de eso es lo que habla esta sala, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me quieres preguntar algo, Sí, si tienes... sí, en el sentido de que podamos platicar un poco a la audiencia este concepto del dorado, ¿no? Que es bien interesante, que, bueno, pues se remite al deseo humano y lo que nos ha movido, pues, por muchas, muchas, muchas generaciones. Y con esta exposición podemos ver, pues sí, desde la búsqueda básica del oro en la selva hasta estos discursos, narrativas complejísimas que vivimos, por ejemplo, aquí en la frontera, ¿no? Con Estados Unidos, que es algo muy interesante. Claro, sí. Finalmente yo creo que lo que nos dimos cuenta en el museo cuando estuvimos trabajando y pensando, y cuál sería la importancia o por qué este mito sigue vivo hoy, por qué es importante o por qué era relevante seguir hablando de él hoy, es porque esta idea de dorado todos la tenemos. Todos tenemos Claro. una idea de lo que es el dorado para nosotros. Lo que lo va a hacer de alguna manera visible es cómo esa búsqueda, cómo se expresa esa búsqueda, en qué deriva esa búsqueda. Habrá gente que va y se pone a trabajar en minas, a extraer, a buscar el oro, literal. Hay otras personas que atraviesan la frontera. Nosotros buscamos nuestros dorados de otras formas,
Exacto. haciendo exposiciones de arte o periodismo, pero todos buscamos nuestro dorado, ¿no? Nuestro paraíso. Y es por eso que ese mito está tan arraigado y por eso vale la pena visitar la muestra para descubrir esto, para ver lo que es Sí, la idea del oro, de lo dorado de diferentes perspectivas, ¿no? claro. Y bueno, también entender nuestro carácter tragicómico, ¿no? En nuestras vidas que regularmente no encontramos el dorado, ¿no? Nos la pasamos toda la vida en la búsqueda de este dorado y finalmente no existe, que también eso es una metáfora muy interesante, ¿no? Sí, totalmente. Eso también está aludido en la exposición porque, pues, precisamente tenemos la idea de que el dorado es algo que está fuera de nosotros, pero el dorado es algo que está dentro. Todos tenemos el dorado adentro, que es precisamente lo que decían los alquimistas, ¿no? Esa posibilidad de crear belleza, esa posibilidad de conectar con lo divino, lo mismo, la misma idea que tenían las culturas antiguas, ¿no? Que estaban conectados con la divinidad, con el sol, ¿no? Con los Claro. dioses. O sea, buscamos afuera lo que está dentro, lo que tenemos Así dentro. es. Pues qué maravilla. Pues cuéntanos un poco hasta cuándo va a estar la exposición, cuáles son, digamos, las narrativas que podríamos tener para poder entenderla y hacer una lectura de El Dorado. Pues mira, rápido, la exposición está hasta el 17 de marzo. Todavía hay tiempo para verla, para disfrutarla. Es una joya de expo por todas las grandísimas obras de grandísimos artistas que hay. Vale muchísimo la pena. Eh, Hay las salas, digamos que te invitan, desde la entrada, lo que se te invita a quien la visita es precisamente a confrontar el espejo y verse a sí mismo y plantearse la pregunta de, ¿qué es el dorado para mí? ¿Ok? O sea, ¿qué es mi idea de dorado? ¿No? ¿Dónde la llevo? Y luego, una vez que pasas eso, tienes reflexiones acerca de cómo han usado el oro, los artistas, eh, cuál es la relación del oro con lo sagrado, tanto para las Claro. culturas prehispánicas como para la religión católica. Cuál es la relación del dorado con las narrativas del descubrimiento y la conquista de América, o como las salas que vimos ahora de Oscar Gardea, la relación con la violencia o los efectos que puede tener cuando no hay un límite que de alguna manera regule estas búsquedas. Y luego al final tenemos la sala en donde ya se aborda la construcción contemporánea del mito a través de la figura de la serpiente como una entidad protectora de la tierra y de las mujeres también como las que tienen la conexión, el diálogo con las serpientes y que son ellas también las depositarias de la protección de la tierra, ¿no? Como cuidadoras de la vida, como protectoras de la vida. Entonces, la relación entre las serpientes, las mujeres, Maravilloso. a través de esta pieza que estamos viendo ahorita, que es una pieza bellísima, que cuenta el mito del dorado para la cultura de la etnia yecuana, que es una etnia que se distribuye entre Venezuela y Brasil. Y esta pieza la hizo una artista yecuana de la región del río Caura, en Venezuela, y a través de estas cestas, ella narra el mito de la búsqueda y del castigo para las personas que extraen el oro y no respetan la naturaleza. ¿Ok? Entonces es como la elaboración desde la cultura yecuana del mito del oro, de si tú te dejas llevar por la codicia y sacas más oro del que debes, o matas animales, pues estás
haciendo un desequilibrio, estás provocando un desequilibrio en la Claro. tierra, en la naturaleza. Debe ser castigado, ¿no? Entonces, esta es la cosmogonía actual, contemporánea, del oro, de una etnia que es directamente afectada por estas búsquedas, ¿no? Por Maravilloso. esta... Sí, sí, sí. Virginia, pues muchas gracias. Te mando un gran De abrazo. También nada. Silvia, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues nos vemos a la 1 en la conferencia allá en el Museo Amparo.